Este programa de formación se aborda todo lo correspondiente a comportamiento de taludes, análisis de estabilidad de taludes, elementos de contención, muros en cantilever, muros de gravedad, muros de gaviones, diferentes tipologías de muros, las más utilizadas en la práctica, y luego un módulo muy interesante, muy potente de excavaciones que está formulado primero en metodología clásica, luego en elementos finitos y tiene muchísima validación de los proyectos en los que hemos participado en esta área en particular. ¿Okay? En este programa de formación se utilizan diferentes herramientas de cálculo. La principal es el software Geo5, del cual tendrán licencia incluida, tendrán la licencia completa de la herramienta, licencia académica para desarrollar todo el programa de formación. Porque además los que se apunten a este programa van a tener la opción de certificarse como modelador de la herramienta Geo5 en el área de taludes, elementos de contención y excavaciones. Es decir, para poder presentar estas evaluaciones utilizando el software Geo5. Entonces, al final, ustedes tienen su certificado de participación en el programa de estabilidad de taludes, elementos de contención y excavaciones, pero adicionalmente tendrán un documento que certifica, conjuntamente con la casa Fine Software en República Checa, certifica que ustedes son usuarios de la herramienta Geo5 en esta área en particular. Eso va a una base de datos, queda registrado y el día de mañana, si alguna empresa desea validar dicha información, se pone en contacto con nosotros y nosotros damos el aval respectivo a aquella persona que pudiese tener este interés de validación curricular como tal. Entonces, que lo tengamos en cuenta. Vamos a trabajar con otras herramientas también, más de tipo complementario, como el SIP, el SAP 2000. Van a haber muchos cálculos en MATCAD para los métodos analíticos, los procedimientos de aplicación, validaciones numéricas. Los que han cursado en cualquier programa de formación de Sísmica Institute y si han tenido la oportunidad de asistir a estos seminarios, sabrán que nunca vamos a ciega con una de estas herramientas de cálculo. Siempre tenemos unos cálculos de verificación, cálculos introductorios, procedimiento de verificación analítica antes de pasar a herramientas de análisis donde ya con un orden de magnitud y entendiendo lo que está ocurriendo allá adentro, entonces ahora sí, vamos a sacarle provecho a la herramienta. ¿Okay? Vamos a trabajar con diferentes normativas. Por ejemplo, el código AASHTO LRFD es un código que vamos a hacer mucha referencia para el aspecto de estabilidad de taludes y contención lateral. Cierto es que cuando vamos al AASHTO LRFD, me refiero a la última edición ya del año 2020, vamos a conseguir que todo lo que es el módulo de contención, de componentes de contención para infraestructura, terraplenes, bordes de puentes, carreteras, cuando nos vamos a ese módulo como tal, vamos a ver que sí, hay un aspecto de diseño geotécnico y estructural del componente que va asociado a la estabilidad del talud. Entonces, yo desde hace ya varios años hablo primero de estabilidad de taludes antes del elemento de contención. Cuando yo empecé esto ya hace ya más de 20 años, yo no lo hacía. Había que hablar de elementos de contención y me iba directo a hablar de elementos de contención, a diseños por criterio de estado límite y todo esto. Pero luego, realmente, la metodología de enseñanza de este tópico la he venido calibrando para que primero entendamos cómo funciona el talud, cómo responde, cómo típicamente se hace el análisis, porque depende mucho de la geotecnia, de la mecánica de suelos como tal. Y luego, ahora sí, vamos a ver elementos de contención y excavaciones. Y de esa misma manera está concebido este programa, tanto desde el punto de vista de cálculo numérico, aplicación de normativa y uso de herramientas o software como tal. También, bueno, ya desde el punto de vista de diseño, vamos a trabajar con códigos como la 6318, la AC7 para las estimaciones de carga. Vamos a trabajar con mucha documentación que es derivada de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, que está fenomenal, excelente para estos tópicos. Por ejemplo, vamos a tener otro seminario la próxima semana, ya se los voy a mostrar en el calendario, y allí vamos a hablar un poco de estas normativas, de estos documentos, y vamos a hacer una verificación de una pantalla con anclaje y todo esto. Hoy nos vamos a enfocar más al caso de taludes y a procedimientos de estabilización de taludes, pero ya en el siguiente seminario iremos a estos tópicos de pantallas, anclajes, pantallas ancladas y todo esto. ¿Okay? Entonces, bueno, este programa está dirigido a profesionales de la ingeniería
tanto geotécnica como estructural, o a estudiantes de los últimos semestres de la carrera que deseen involucrarse en todo lo que es el comportamiento de taludes, elementos de contención y excavaciones. Fíjense, aquí está un poco el resumen de los tópicos que vamos a dominar completamente, tanto con método analítico como con herramientas: muros en voladizo, gravedad, pantallas, gaviones, pilote antideslizante, suelo reforzado. A mí el tema del suelo reforzado me encanta porque además es una solución que se utiliza muchísimo en mega infraestructuras, también para el caso de terraplenes de puentes. Les voy a mostrar unas experiencias de unos proyectos de puente en los que he estado participando y les muestro un poco cómo se ha hecho todo ese reforzamiento, pero incluso lo calculamos, lo diseñamos y después se los muestro construido, que es muy interesante. Luego también el área de estribos de puente. Esto no es un programa de diseño de puentes, pero el estribo de puente es un elemento de contención lateral, incluso puede acoplarse muy bien a muchas de las cosas que estaremos conversando el día de hoy, y vamos a ver entonces también cómo abordar el diseño de estribo de puente, y nos vamos a aprovechar de un módulo de G5 que se llama estribo, que está muy bueno para esto, ¿okay? El caso de excavaciones con las pantallas: ¿qué pasa cuando tengo bajas profundidades? De repente puedo pensarme en una excavación a cielo abierto, luego si necesito arrastramiento, si necesito anclaje. Bueno, todo eso es parte de este alcance. Y en líneas generales, como grandes aspectos, podemos hablar de verificación de estabilidad, incorporación de la acción sísmica en el análisis de estabilidad, verificar taludes existentes. Aquí esto, obviamente, si entendemos el procedimiento, lo vamos a hacer con un caso existente, pero les voy a dar unos datos de cosas que siempre he utilizado en mis proyectos, incluso unas evidencias bien interesantes que tenemos de verificación de estabilidad en taludes existentes. Como hay una clase donde, por ejemplo, hablo mucho de qué hacer cuando visitamos el sitio, cuando estamos en la cresta del talud, de qué tengo que estar pendiente. Eso lo vamos a ver acá también. Todo lo que es diseño geotécnico y estructural de contención, todo lo que es la acción sísmica ahora en el elemento de contención, cómo desarrollar estas excavaciones ya con los sistemas de protección, el manejo de las herramientas a las que hemos hecho referencia, y todas las recomendaciones constructivas, tanto del talud por sí solo, como del elemento de contención, como de la excavación en sí. Y aquí está la referencia a lo que les decía, ¿ven? Ustedes se van a poder certificar como modelador Geo5, de manera que van a poder perfectamente utilizar diferentes módulos de la herramienta. Ya hoy les voy a mostrar algunos, pero con este programa ustedes van a poder revisar lo que es el módulo de estabilidad de taludes, pilote antideslizante, elemento finito, muro de gravedad, muro en cantilever, muro pantalla, muro de suelo reforzado y estribo. Y lo van a manejar con ejemplos, con tutoriales paso a paso. Van a poder presentar un examen de cada módulo o de conjuntos de módulos. Ahí se le organiza para que presenten 3 proyectos que abarcan estos tópicos que les comento, y se certifican en el uso de la herramienta, y ya nosotros nos encargamos de resguardar dicha información para que si el día de mañana alguien necesita dicha validación curricular, tengan acceso a ella. Y para ello tienen que cumplir con unas evaluaciones. Un primer proyecto de estabilidad de taludes y propuesta de estabilización con uso de pilote antideslizante. Este está muy bueno, pues ya ponen en práctica, analizan el talud, verifican la estabilidad, chequean cómo funciona y dicen: no, esto no funciona, vamos a aplicar pilote antideslizante, lo revisan, ¿verdad? Y entregan toda una información completa de esta primera parte. Luego, análisis y diseño de elementos de contención lateral con los módulos muro de gravedad y muro en cantilever. Este también es interesante porque se hace una comparativa de 2 tipos de muros y les pedimos entonces el diseño más eficiente entre las 2 opciones. ¿Cuál funciona mejor? Dependiendo de las condiciones de carga y la condición geotécnica y de consideraciones de este proyecto. Y un tercer proyecto que es de análisis y diseño de elementos de contención lateral con muros pantallas, en donde también hacemos una excavación y la hacemos por etapas. El día de hoy no he hablado de excavaciones porque lo he dejado para el siguiente seminario. La próxima semana estaremos revisando incluso este módulo en particular. Vamos a ver qué se hace con el módulo de muros pantalla y cómo yo puedo planificar una excavación por etapas dependiendo del tipo de anclaje que voy a utilizar, los mecanismos de carga, en qué momento los métodos simplificados se quedan cortos y hay que pasar a interacción sobre estructuras desde el punto de vista de respuesta lateral. Eso lo vamos a ver ya más adelante. Los que se apunten al programa y cumplan con las evaluaciones, con las 3 evaluaciones que les indico acá, optan a este certificado como modelador Geo5, en donde dicho documento tiene el aval de Sísmica Institute en Barcelona, España, y la casa Fine Software que desarrolla Geo5 en República Checa. Esto, como les decía al inicio del seminario, va a una base de datos
y si alguna empresa desea validar dicha información desde el punto de vista curricular, se pone en contacto con nosotros y con mucho gusto facilitamos la información requerida. Estaremos allí diferentes profesores, diferentes profesionales en el área de consultoría que se desempeñan como consultores dentro de Sísmica Institute en el área geotécnica, en el área estructural, en el área sísmica. Y bueno, es un equipo multidisciplinario bien interesante. Además, siempre son sesiones en vivo como esta, de mucha interacción, hay mucha conversación, hablamos de proyectos, revisamos planos, chequeamos situaciones, hablamos de geotecnia, estructuras, etcétera. ¿Okay? Si desean más detalles del programa, ya Ana les ha puesto ahí el enlace para acceder a la revisión de los módulos. Como revisión general, podemos ver un primer módulo de análisis de estabilidad de taludes. Y ahí ven los diferentes tópicos que abarca dicho módulo. Un segundo módulo de diseño geotécnico de elementos de contención de tierra. Empezamos por lo que son las teorías de empuje Rankine, Coulomb. Vamos a ver los tutoriales incluso para empezar a utilizar el módulo de presiones de tierra de Geo5, un módulo más básico, pero que nos ayuda a familiarizarnos con la herramienta, tipos de muros, proceso de diseño geotécnico. Luego nos vamos a la acción sísmica para elementos de contención. Para ello trabajamos con el método de Mononovio Cabe y ejemplos de diseño manuales, todavía sin software, únicamente de forma manual. El tercer módulo abarca todo lo que es diseño estructural con A6318 y con el RFD, de manera que están abordadas ambos códigos, ambas normas. Ejemplos detallados de cálculo y recomendaciones constructivas. Y ahora sí nos vamos con los software. Entonces ahora vamos con Geo5 a aprender a utilizar la herramienta, poner en práctica los conceptos con estos módulos para que luego puedan ya en paralelo irse certificando. Entonces aquí vamos muros de gravedad, muros de voladizos, comparamos Rankine con Coulomb, voladizos con contrafuertes, está bien interesante. Vamos a ver el módulo de estribos, que les decía que aunque no es un programa de puente, vamos a aprender a diseñar estribos con Geo5. Apoyado en Zapata y apoyado en pilote, está muy bueno porque les van a tener como una reserva de información muy interesante para este tipo de proyectos. Luego llegamos a excavaciones a cielo abierto primero, hasta dónde podemos llegar, cuáles son las restricciones, cuáles son las ventajas, para luego pasar al caso arrastrado. Luego anclaje en pantalla atirantada y métodos típicos o convencionales basados en procedimientos analíticos para hacer análisis de estabilidad de pantalla. Luego vamos con un segundo bloque de Geo5, donde ahora se observa el manejo de pilote antideslizante, muro claveteado, suelo reforzado, gavión y muro pantalla, que tiene dos vertientes. Una de diseño, que es más de verificación, más analítico, donde hay algunas restricciones para ciertos proyectos, y una de verificación que ya implica el considerar la interacción sobre la estructura con unos muelles, con unos resortes laterales, en donde podemos analizar incluso el efecto de la pantalla recostada en el terreno con el efecto de los anclajes. Lo que les decía, unos módulos más introductorios, más de referencia a la herramienta SIPE y SAP 2000. Realmente SIPE y SAP 2000 no son los software principales de este módulo, de este programa, pero sí, vamos a hacer unas comparativas, vamos a hacer unos casos bien interesantes con ambas herramientas y ver cómo se diferencian ambas con lo que hacemos en Geo5, que es una herramienta que tiene un componente geotécnico importante y tiene también el aspecto estructural, pero vamos a comparar con lo que hace más SIPE a nivel estructural, a nivel de detalles y de reporte, contra también lo que se puede hacer con SAP 2000, hasta qué punto podemos llegar con SAP 2000, también qué ventaja tiene y qué restricciones para este tipo de proyecto en particular. Recomendaciones constructivas, inspección y control de calidad para este tipo de proyectos, y siempre mencionamos que hay módulos de nivelación en todos nuestros programas, sobre todo para, dependiendo del área en específica en la que estén, ¿no? Muchas veces son ingenieros estructurales que van hacia esta área en particular, entonces hay un módulo de nivelación en mecánica de suelo que ayuda a ponerse en sintonía con la geotecnia. Y si son más del área geotécnica, hay un módulo de nivelación más hacia el concreto reforzado, hacia el hormigón reforzado, para también ponerse más en sintonía con esto, en vista de que este programa, por ejemplo, aborda todo lo concerniente a diseño geotécnico y diseño estructural de elementos de contención. Obviamente la parte que hemos visto hoy de taludes tiene muchísimo componente geotécnico, salvo los anclajes, que ya eso sí lo discutiremos en el siguiente seminario. Pero ya luego en la contención vamos a ver primero la parte geotécnica y luego la estructural. Si van a nuestro calendario, si hacemos clic en el calendario, vamos a conseguir acá, seminario de hoy, análisis de estabilidad de talud ante acción sísmica, que lo hemos estado conversando el día de hoy. Y fíjense, el 1 de noviembre, la próxima semana, tenemos diseño de muros, pantallas y excavaciones con Geo5. Entonces, igual que hoy, hacemos unos comentarios iniciales sobre excavaciones, sobre pantallas, sobre anclaje, y luego vemos un poco de aplicación con el uso de la herramienta, que además lo podrán hacer ustedes perfectamente durante el programa de formación.